Hemos dicho que el primer sello, ¿qué trae? Cuando se abre el primer sello, ¿qué ocurre en la tierra? Hemos dicho que esto está ocurriendo. ¿En dónde se está abriendo el rollo? ¿En dónde se están rompiendo los sellos? ¿Y quién lo está haciendo? Jesucristo el Señor. Pero lo que empieza a ocurrir es en la tierra. Y hemos dicho que el primer sello que trae, y ese caballo blanco, ¿qué representa? Paz. Un caballo blanco y un jinete, ¿sí? Hemos dicho que ese caballo representa la paz, que va a haber una paz entre comillas y que va a ser establecida ¿por quién? Por el anticristo, correcto, ¿sí? El Señor en su sermón en Mateo capítulo 24 habla de que vendrán falsos cristos, falsos maestros, y engañarán a muchos, ¿sí? Y hemos dicho que ya a lo largo de la historia se ha venido cocinando todo ese asunto, falsos maestros, falsos cristos, falsos ungidos, que están proliferándose por muchos lugares. Hay muchos sitios que hoy en día se hacen llamar iglesia del Señor, pero que realmente no lo son. Y cuando se abre el segundo sello, que veíamos, un caballo de ¿qué era? ¿Qué traía ese caballo? ¿Qué le fue dado? quitar la paz. Quitar la paz. Entonces mire que hay relación entre el uno y el otro, ¿sí? El primero trae la paz, el segundo se le permite quitarla. Al segundo jinete se le permite quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos con otros, ¿sí? Y hemos dicho también que a lo largo de la historia hemos visto guerras. Hablábamos ahí, veíamos imágenes de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todo lo que la guerra trae, lo que produce la guerra, el costo de la guerra. Hablábamos de cuántos millones de euros y de dólares se invierten en un cohete, en un misil, en un tanque de guerra, en un avión. Y la guerra trae como consecuencia hambre. Hambre. Porque todo lo que se invierte en la guerra, todo lo que se hace para la guerra, trae hambre. Por eso el jinete que vamos a ver en este día, este juicio que viene sobre la tierra, tercer sello, es un caballo negro con una balanza en la mano. Ahí lo tenemos. El color de este caballo sugiere un juicio severo que trae hambruna, muerte por inanición. Se dice que aquellos que mueren de hambre tienen un color negro, un color oscuro, como el color de la tierra. Y de igual forma las personas que padecen hambre o están desnutridas cogen ese color oscuro, sombrío. Por eso el color de este caballo, un caballo negro. Este jinete representa crisis económica, hambre, desnutrición, escasez, insuficiencia, carestía y todo lo que viene, como ya lo dije, después de la guerra. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que el hambre que viene va a ser a nivel general o solamente en algunos sectores? Correcto. Va a afectar a todo el mundo, porque dijimos que en la guerra que se va a levantar, todas las naciones se van a involucrar. Entonces va a ser un hambre como nunca antes vista, una hambruna sin precedentes, que no se ha visto nunca desde el principio. Desde la creación no se ha visto.
Las guerras destructoras y otros derramamientos de sangre arruinan a las personas útiles para el trabajo de los campos, los cuales permanecen sin ser sembrados y pisoteados por los ejércitos. Es importante tener en cuenta que los acontecimientos que se están viendo acá es lo que nuestro Señor Jesucristo llama, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? El Señor dice, y todo esto será principio de dolores. Hablábamos el domingo anterior de cuando la mujer entra en esa etapa del alumbramiento, ¿no? Es una etapa en donde debe pasar por un proceso de dolor, ¿sí? Una escala, va del 1 al 10. ¿Sí? El Señor dice acá, esto es apenas el principio, es el comienzo. Y nuestro Señor profetizó acerca de esto, dice, habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Luego de los terribles disturbios universales que han de sobrevenir, no es difícil ver a la tierra sumergida también en un hambre universal. El jinete que cabalga el caballo negro, ¿qué tenía en su mano? Ahí la alcanzan a ver. Una balanza. ¿Y de qué habla esa balanza? ¿Qué quiere decir? La economía, ¿no? ¿Con qué se relaciona la balanza? Con la economía, correcto. La idea de esta figura es que claramente la escasez de alimento, producto de la hambruna, tendrá como resultado un control sobre los artículos de primera necesidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, hambre es gana y necesidad de comer. Es un apetito o un deseo ardiente, vehemente, por ingerir alimento. Recuerdo que mi abuelo decía, denme algo de comer porque con hambre soy peligroso. Cuando llegan las horas de comer y no hay nada que probar, ¿qué pasa? El semblante va cambiando y también el genio, ¿no? Se sienten ruidos en el estómago, como si estuviera pidiendo a gritos algo para llenar ahí, cualquier cosa. Y es que el hambre, mis hermanos, es algo terrible, terrible. Recuerdo que varias veces me hizo llorar en medio de un arduo sol, un día de trabajo en el campo, en donde teníamos que pasar todo un día con una ración de pan con gaseosa para todo el día. Y uno allí verdaderamente entiende que para una buena hambre, ¿cómo dicen? No hay un mal pan. En ese estado usted se olvida de exigencias y todo lo que le ofrezcan es un manjar, una bendición. Cuando usted ha experimentado realmente hambre, ¿sí? Usted no se pone, ay, pero es que está sucio, ay, pero es que ahí ya tomó otro. ¿Sí? No. Cuando usted ha tenido hambre, verdaderamente, o sea, usted no piensa en nada de esas cosas, usted venga para acá y gracias a Dios por lo que le den, ¿no es cierto? Agradece por todo y todo le sabe a gloria. La balanza da a entender que cuando este jinete se manifieste, la comida en la tierra será racionada cuidadosamente. Casi toda la humanidad va a sufrir de hambre y un día habrá una hambruna a nivel mundial que va a hacer, como ya lo dije, que todas las anteriores sean insignificantes.
Imagínense que con el hambre que va a haber, en pocos meses van a morir millones de personas. Millones de personas en pocos meses. A través de la historia han habido grandes hambrunas. En esta mañana mi hermano nos mostraba en el libro del Génesis que hubo una hambruna. 7 años. ¿Y la que estamos hablando aquí de cuántos años va a ser? 7, porque la tribulación dura también 7 años, mire, entonces hay una concordancia, ¿sí? Y José allí revelándose a sus hermanos les dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron para Egipto, ¿sí? Pero en él no había frustración, no había amargura, no había dolor, no había resentimiento, a pesar de todo lo que tuvo que vivir, ¿sí? Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo. Dios fue el que me trajo acá y me ha guardado para preservación de vida, como lo veíamos en el texto. Dios es el que lo ha hecho. Mire, igual cuando venga esta hambruna, de la que estamos hablando aquí en la tribulación, el Señor ha hecho ya provisión para ella. ¿Por medio de quién? Nuestro hermano lo decía en esta mañana, ¿sí? Dios guardó el linaje de los judíos, Dios guardó a esos hebreos de aquella hambruna que tocó a la tierra en aquel momento, esos 7 años, ¿sí? ¿Para qué? Para que viniera uno, el pan de vida que sacia a los hombres. Y ahorita vamos a hablar de él, pero estamos hablando del hambre. El siglo pasado nos dejó la hambruna soviética entre 1932 y 1933, donde murieron 10 millones de personas. La hambruna china en 1907, donde murieron 25 millones de personas. La gran hambruna china entre 1958 y 1962, donde murieron 43 millones de personas. Imagínense, todo esto ha sido algo terrible. Ahora, en la Biblia yo leo que hubo situaciones tan terribles de estar rodeados, de estar sitiados, en donde tuvieron que empezar a comerse unos a otros. Imagínense, o sea, el hombre con un hambre extrema es capaz de volverse caníbal, antropófago, comer carne humana. Y ahorita tengo algo que encontré por ahí para compartirles de algún grupo de personas que les ocurrió esto. Debe ser tremendo tener hambre, ¿no? Y que no haya nada. Debe ser terrible. Tal vez todos nos acordamos que cuando niños nos decían que comiéramos todo, sin levantarnos de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué nos decían que debíamos comernos todo? Porque había niños que no tenían nada que comer. Y aunque triste, es verdad, nuestros padres decían la verdad. Ahí tenemos una imagen. En este momento hay miles y millones de niños que quisieran saciar su necesidad, al menos con lo que otros tiran a la basura. Y hace algún tiempo vi un documental aquí en nuestro país, en donde la gente corría en masa detrás del carro de la basura. Aquí en nuestro país, mis hermanos.
¿Sí? Gente corriendo detrás del carro de la basura cuando lo veían llegar para ir a rebuscar entre los desperdicios. Y para ellos ver llegar el carro recolector era ver llegar el sustento. Tal vez nosotros no alcanzamos a entender toda esta clase de cosas, pero están sucediendo. Y el hambre, como ya lo dije, le da a las personas un semblante sombrío. La balanza se usa para pesar y es un instrumento de medición que consiste en 2 bandejas, un travesaño, y su presencia indica que la escasez del alimento llevará al racionamiento obligatorio y a carestías exageradas. La comida va a tener precios exorbitantes. ¿Será que podemos combatir el hambre? ¿Ustedes qué creen? ¿O estamos llamados a hacerlo? Tal vez podemos darle un plato de comida a una persona necesitada, ¿no es cierto? Y saciarle por un rato o por un día. Pero, ¿cuál es el deber de nosotros como cristianos? ¿Compartir quién? ¿A quién especialmente? Al pan de vida. Al pan que sacia la necesidad espiritual. Podemos darle un plato por un día y llenarle y que esta persona se sienta bien, pero eso no le va a servir para su eternidad. Si le compartimos el pan de vida, sí va a encontrar satisfacción plena y duradera. Entonces, por eso lo mejor que podemos hacer es hablar de Cristo. Y el problema de la hambruna radica básicamente, como el de los anteriores, ¿en dónde? ¿En dónde está el mal? ¿De dónde viene el mal? El corazón del hombre, el corazón del hombre. En cierta ocasión hicieron una colecta para llevar comida a China y después de un tiempo se dieron cuenta que las autoridades cogieron esa comida y la vendieron en el mercado negro y esa comida nunca llegó a las personas necesitadas. Y eso es exactamente también lo que pasa en nuestro país, ¿no? A veces acá hay gente sufriendo de hambre. ¿En dónde? En La Guajira, en el Chocó. Hay niños desnutridos que no tienen que comer, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que hay personas inescrupulosas llenando bodegas enteras de comida, dejándolas perder para manipular los precios. Y es porque la maldad está en el corazón del hombre. Alguien dijo, la tierra está en capacidad de producir para todos. Usted mira por lo menos un árbol, usted va a tierra caliente y mira un árbol, ¿cuántas pepas tiene? Usted saca una mata de la tierra, una mata de papa, ¿cuántas papas produce? ¿Sí? La tierra tiene la capacidad de producir para todos, pero no tiene la capacidad de producir para satisfacer la avaricia de algunos. La ambición. Unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres. La voz que Juan oyó procedía de en medio de los 4 seres vivientes, es decir, del mismo trono de Dios. Es decir, que ¿quién es el que controla lo que va a suceder en la tierra? Dios mismo. Es el Señor. Es el Señor. Y por su voluntad es que habrá esta terrible escasez, esta hambruna en los días finales.
que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario era una monedita de plata con la que los romanos le pagaban a un hombre el trabajo de un día. Ahí la tenemos. Eso era 1 denario romano. Es decir, que usted iba y trabajaba y por el salario de ese día le daban esa monedita. Y era una paga buena. Porque ese denario generalmente en aquel tiempo alcanzaba hasta para 8 medidas de trigo y 24 de cebada. O sea, con ese denario en la antigüedad un hombre podía comprar 8 medidas de trigo y 24 de cebada. Pero lo que aquí nos está diciendo el texto es que la escasez va a ser tan grande que el denario, o sea, lo que gane un hombre en un día de trabajo, solamente le va a alcanzar para 2 libras de trigo o 6 de cebada. Y si una persona solo se gana para alimentarse, porque lo que describe aquí el texto era la ración con la que un hombre podía alimentarse durante un día. Si con lo que se gana durante ese día solamente se alimenta él, entonces ¿dónde queda la necesidad de sus hijos? ¿Dónde queda la necesidad de su esposa? ¿Con qué va a pagar arriendo? ¿Con qué va a vestir? ¿Y si se enferma? Ahora, si coge su pequeña ración y se la da a su familia, no va a tener fuerza para continuar trabajando. Y si deja el trabajo, no gana el denario. De todas maneras, va a necesitar y van a morir de hambre. Tremendo, ¿no? Debe ser lo más triste y doloroso, lo más desesperante, ver a los hijos llorar de hambre y no tener nada para darles. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que llevaba 45 pasajeros a Chile, un equipo de rugby, se estrelló en la cordillera de los Andes. Solo 16 personas sobrevivieron tras permanecer 72 días varados en medio de un glacial. Heridos, sin abrigo, sin comida suficiente, ni tampoco forma de comunicarse con la civilización, los sobrevivientes tuvieron que alimentarse con la carne de los muertos. Y esto es una película, es una historia que ocurrió. Lo que les estoy diciendo es un dato histórico, pero a raíz de esto han surgido series y películas de estos hombres que lograron sobrevivir comiendo carne humana. Carne humana, no había más. No había más. Y cuando el hambre los atacó, tuvieron que empezar a devorarse esos cuerpos que estaban allí sin vida en medio de la nieve. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Hasta dónde lo puede llevar el hambre? Todo lo que el hombre es capaz de hacer en condiciones extremas. Pero pensemos un poco en lo lenta y dolorosa que puede llegar a ser una muerte por inanición. Decíamos ahorita, si usted siente hambre, digamos ahorita ya por lo menos ya estamos alrededor del mediodía y ya el estómago de algunos empieza a sonar y empiezan a desesperarse por el almuerzo y ya uno ve cómo va cambiando el semblante.
¿Qué será que pase un día, 2 días, una semana, un mes? Ver a los hijos terrible, ¿no? Terrible, terrible lo que viene. Muy seguramente esa hambruna provocará un éxodo masivo, gente yendo de un lado para otro buscando el alimento y haciendo cualquier cosa por conseguirlo. ¿Sí? Hemos visto que el hambre en algunos países ya ha generado ¿qué? Éxodo, muertes, violencia. ¿Sí? Mucha gente que llega con hambre, a veces yo veo nomás aquí gente que le pide a uno y ya le piden como con rabia. ¿Sí? Es que mis hijos tienen hambre. Pues yo no tengo la culpa. ¿Sí? Yo no tengo la culpa, pero están en un estado de desesperación. ¿Sí? Esta semana precisamente una mujer me dijo, es que mis hijos tienen hambre. Así me dijo. Y yo pensé dentro de mi señora, ¿yo qué culpa tengo? O sea, sí, yo no soy el culpable de lo que está pasando en su país. Pero imagínense, o sea, la gente con hambre es capaz de robar, atracar, enterrarle un cuchillo a otro. Por eso veremos que lo que se va a generar en el siguiente jinete es más muerte, más hambre, más destrucción. El trigo y la cebada. La cebada era un cereal resistente cultivado extensamente en Egipto y Palestina. Un cereal que proveía alimento para caballos y también se obtenía de él una harina gruesa para el pan. Pero generalmente digamos que la cebada era más un alimento de animales y las propiedades de la cebada no son iguales de nutricionales que las del trigo. Entonces, por lo tanto, la cebada es más barata que el trigo. Ahora imagínese que la escasez va a llegar al punto en que con el salario de un día solamente se pueden obtener 2 libritas de harina. Dos libritas de harina. Sin duda se habla de una escasez enorme y nos muestra que el juicio de Dios va a empezar golpeando al hombre por donde más le duele, por el estómago, El jinete que cabalga el caballo negro finalmente recibe la orden de no dañar el vino y el aceite. Y este es un aspecto irónico en medio de esa terrible situación. Una persona hambrienta ¿buscaría vino? Estos elementos de placer y lujo, aunque los haya en abundancia, no sirven para satisfacer la necesidad del hombre en ese momento. Entonces, si no tiene para comprar pan, pues mucho menos para comprar vino o aceite, ¿no? Y aunque el vino y el aceite abunden, no disminuirán el hambre, solo servirán para atormentar a la población en su condición de pobreza. El aceite se extrae del olivo y tiene una raíz más profunda que el trigo y la cebada. ¿Sí? Entonces, por eso seguramente el vino, lo mismo los viñedos, son plantas más grandes, tienen raíces más profundas. Entonces, seguramente estas cosas tengan más duración. ¿Sí? No se vea afectado durante esa hambruna el vino y el aceite.
Ahora, si pensamos un poco, el Salmo nos dice que el aceite y el vino traen placer al hombre. Pero ¿para qué artículos de derroche en tiempos de hambruna? No sirven, no sirven. Y en el contexto escritural, el vino, ¿qué representa? Siempre lo hablamos aquí cada vez que celebramos la mesa del Señor. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. ¿Y el aceite? El Espíritu Santo. Tal vez Dios permita que el vino y el aceite no escaseen como testimonio para aquellos que han desechado la sangre de Cristo y el obrar de su Espíritu. Pero hoy todo el que quiera, ¿qué puede hacer? Todo el que quiera tener el vino y el aceite que Dios da. Todo el que quiera, ¿dónde lo puede encontrar? Gratuitamente, no tiene ningún costo, puede recibirlos. Esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y ese Espíritu que obra en nosotros para santificarnos. Entonces, mis hermanos, ya concluyendo, ¿cuál será la misión de la iglesia en la actualidad? ¿Cuál creen que debe ser nuestra actitud frente a lo que estamos hablando? Compartir el Evangelio. Hablar a los hombres para que reciban el pan de vida. Ese maná que puede sustentar a todo hombre. De nada sirve, como ya lo dije, que llenemos el estómago de alguien. Podemos invitar a una familia, a una persona, darle durante un día o una semana. Bueno, si usted tiene mucho dinero, de pronto puede darle durante un año. Pero después esa persona se va y va a tener que sufrir lo que estamos viendo acá. En cambio, si le damos el pan espiritual, si le damos el pan de vida, será un alma que será librada de estos momentos terribles que han de venir sobre el mundo. Todo lo que necesitamos hacer, mis hermanos, es compartir a Jesucristo, porque solamente Él puede librar a los hombres de los horrores y los juicios que vienen sobre este mundo. Solamente Él. Y paradójicamente, para los que están en Cristo, ¿qué les espera? ¿Qué les aguarda? ¿Qué tiene el Señor preparado? Una gran cena, un banquete. Ahora, yo no me imagino cómo será, ¿no? Ese banquete preparado por Dios para los que le aman. Mientras la iglesia está disfrutando de esas glorias celestiales con su Señor allí en las bodas del Cordero, ese gran banquete organizado por Dios, la tierra está sufriendo hambre, un hambre terrible, que muchos van a correr de un lado para otro buscando qué comer, qué ingerir. Terrible. Muchas personas muertas, millones de personas muertas en cuestión de meses. Para los incrédulos y rebeldes está preparada esta gran y nefasta hambruna, mis hermanos. Hace un tiempo escuchaba un programa que se llamaba Escape de la noche que viene. No sé si ustedes lo escucharon. Escape de la noche que viene. ¿Cuál es la forma de escapar de esa terrible noche? Jesucristo nuestro Señor. Viviendo por medio de la fe en Él, entregándole toda nuestra vida. Así como Dios en el Antiguo Testamento hizo que José fuese a Egipto
y fuese a parar a esa nación extranjera, y allí Él se reservó de provisión y alimento para aquellos que serían el linaje del Mesías. Hoy en día el Señor nos da la provisión por medio de su Hijo. Y la forma como podemos escapar de la noche que viene es en Jesucristo nuestro Señor, creyendo en Él, confiando en Él, entregándole la vida. ¿Sí? Si usted está en Cristo, tiene esperanza. ¿Sí? Aunque a veces tenga que aguantar hambre. A veces nos da hambre todavía porque estamos en el cuerpo, ¿no? Y todavía somos atacados por el hambre, pero el Señor sacia, el Señor suple, el Señor provee, el Señor nos sustenta todo el tiempo. Y por eso damos gracias a Él. Bien, vamos a orar.